8 partidos políticos inscribieron ya sus listas de asambleístas nacionales. La mayoría están encabezadas por ex legisladores, ex autoridades que buscan un curul en el próximo legislativo. Repasamos algunas de estas candidaturas. Para las listas de asambleístas nacionales, 12 partidos y movimientos políticos realizaron primarias, pero solamente 8 lograron inscribir a sus candidatos, dejando por fuera el 30% de los precandidatos anunciados. Las opciones que encabezan las listas de asambleístas nacionales que avanzan en este proceso rumbo a los comicios electorales son por la Alianza Claro, que se puede, conformada por los partidos Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí, la encabeza el ex legislador Bruno Segovia. Por Sociedad Patriótica, su primer asambleísta nacional es el expresidente Lucio Gutiérrez, que vuelve a la política respaldando la candidatura presidencial de Jan Topic. La Revolución Ciudadana colocó como cabeza de lista a la ex legisladora Pierina Correa, también hermana del expresidente Rafael Correa. Y como segundo se ubica Eustaquio Toala, expresidente de la FEINE, uno de los rostros más visibles del paro indígena de junio de 2022. El Partido Social Cristiano tiene como primero en su lista a Henry Kronfle, ex legislador, y también fue una de sus opciones presidenciales. Por la alianza ADN que respalda a Daniel Noboa, la lista está encabezada por Jonathan Parra, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil. La coalición Atrévete, conformada por Suma y Avanza, postula a Karina Zubía como primera asambleísta nacional y a Guillermo Celi en segundo puesto. El movimiento Construye, antes Ruptura, tiene en su lista como primero al exministro del Interior Patricio Carrillo. Esta lista respalda al presidenciable Fernando Villavicencio, pero se ha puesto en entredicho la calificación de la candidatura de Carrillo, quien fue censurado por la Asamblea en febrero pasado y no puede ocupar cargos públicos por 2 años. Finalmente, Reto, antes Podemos, tiene en su cabeza de lista a Eduardo Sánchez, director de este movimiento. Carolina Basante, Noticias 7. Y bien, ahora vamos a conocer cuáles son los binomios presidenciales inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Vamos con el primer binomio, Jan Topic, precandidato a la presidencia, tiene el auspicio del Partido Social Cristiano PCC, Centro Democrático y del Partido Sociedad Patriótica, en una alianza denominada Por un País Sin Miedo. Su compañera de fórmula es la abogada y presentadora de televisión Diana Jacome. Fue su segunda opción después de Pedro Freile, a quien no pudo inscribir por la paridad de género. Vamos con la segunda candidatura. Es el turno de Yacu Pérez y de Nori Pinela. Pérez llega a la contienda impulsado por una coalición de izquierdas compuesta entre Unidad Popular, Democracia Sí, Partido Socialista y Somos Agua. Es la segunda vez que busca llegar a la presidencia después de que en el 2021 quedó en tercer lugar. Nori Pinela es su compañera de fórmula. Vamos con la siguiente candidatura y es de Daniel Noboa junto a Verónica Abad por la Alianza Acción Democrática Nacional ADN, que está compuesta por el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia y el Movimiento Verde, Ético y Revolucionario Mover, anteriormente conocido como Alianza País AP, lista 35. Los candidatos no son afiliados a estas organizaciones. Le corresponde ahora el puesto a Luisa González junto a Andrés Arauz por la Revolución Ciudadana. Luisa González es la única candidata mujer para esta contienda de la presidencia de la República. La acompañará Andrés Arauz, quien en el 2021 buscó la presidencia del país. González es abogada, ex asambleísta y ex funcionaria del gobierno de Rafael Correa, donde se desempeñó como ministra del Trabajo y ministra de Turismo. Continuando con otro de los binomios, vamos con Otto Sonel Hosner, Erika Paredes por la Alianza Actuemos. Ellos son el binomio de la coalición Actuemos, compuesta por Sociedad, Suma y Avanza. Bolívar Armijos y Linda Romero por el movimiento Amigo. Armijos es abogado y expresidente de las juntas parroquiales rurales. Junto a la comunicadora Linda Romero conformarán el binomio del movimiento Acción Movilizadora Independiente, generando oportunidades Amigo. Fernando Villavicencio junto a Andrea González de la ciudad de Guayaquil por el movimiento Construye. Fernando Villavicencio fue sindicalista y ex legislador. Lo acompañará en la papeleta la ambientalista Andrea González Nader. El binomio tiene el auspicio del movimiento Construye, ex Ruptura 25 y también de Gente Buena. Y finalmente, como el octavo binomio, tenemos a Javier Herbas y Luz Marina Vega. Es el binomio presidencial del movimiento Renovación Total, Reto Lista 33. Herbas quedó en cuarto puesto en los comicios del 2021, donde participó
por la Izquierda Democrática. Y bien, el inédito proceso electoral que vive Ecuador ha puesto en relieve una crisis de partidos políticos e ideologías que no solo ocurre en nuestro país, sino en toda la región. Sin embargo, politólogos coinciden que aunque ha cambiado la forma de hacer política, ese oficio no se puede realizar de forma efectiva sin una ideología. Yo no soy político. Candidatos que aspiran a llegar a Carondelet pero que no se presentan como políticos. Yo haría un pésimo político. U otros que se niegan a sumarse a una tendencia. La izquierda y la derecha en Ecuador ha servido para hacer una canción tipo Serrat, Sabina. Partidos tradicionales que hoy se ven fuera de las principales aspiraciones del tablero electoral. Este es el panorama que hasta ahora nos arroja las elecciones excepcionales y que prueba algo concreto. Tenemos una crisis de partidos enorme y el tener esa crisis de partidos enorme también explica un poco por qué tenemos esta crisis de democracia enorme y de representatividad. Así lo define el politólogo y académico Pablo Medina Pérez. Pero esta crisis y tendencia no solamente sería en el país, sino en toda la región. Lo apunta la también politóloga Sofía Guerrero. En Latinoamérica no se siguen ideologías, sino se siguen a caudillos. Y las consecuencias ya las ha vivido y sufrido América Latina. Lamentablemente lo que ha desencadenado es en el hartazgo político. Hoy la politiquería se ha confundido con política. Y esto en Ecuador ha abierto a la puerta al oportunismos políticos, lo que ha generado un debilitamiento de los partidos y por ende se deja de lado cuadros formados desde la base ideológica. Porque normalmente lo que se intuye es que hay partidos que producen estos candidatos que están preparados para ejercer el cargo. Y aunque ha cambiado la forma de presentarse la política actual, o sea, lo hemos marketizado, estamos pensando en términos de mercado. Entonces, en términos de mercado hay que conseguir que la gente me compre. A mi candidato usted me va a comprar. ¿Y con qué moneda me compran? No es con dólares, es con votos. Lo que no cambia es el fondo del oficio. Y la base de la política significa servir. Es decir, uno tiene que saber llegar a acuerdos, uno tiene que saber manejar una campaña, uno tiene que saber estar al frente de un gobierno. Y ese tipo de cosas no se aprenden en la educación formal, ese es un oficio, se aprende en la práctica. Algo que sin una ideología firme no prospera. Tiene que haber una ideología. No digo que sea de derecha, no digo que sea imperialista, no digo que sea el nuevo liberalismo, pero todos los tenemos que mover con una convicción. Carolina Basante, Noticias 7. Les contamos que como corresponde, el Servicio de Rentas Internas revisa que los precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República estén al día en sus obligaciones tributarias y si no cuentan con procesos abiertos por evasión o por defraudación. El PCR tributario que hará el Servicio de Rentas Internas a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia es para constatar que estén al día con el pago de impuestos. Que son estos planes de control rápido, estén pagando y hayan pagado todos sus impuestos. También se verificará que no hayan cometido evasión o defraudación tributaria y que no tengan procesos por no declarar los bienes que tengan en el exterior. Que haya consistencia entre lo que viven y tienen con los ingresos que han reportado. La Comisión Nacional Anticorrupción señala la importancia de este control tributario que se desarrollará a los candidatos. Así los ciudadanos pueden estar atentos para consignar el voto sabiendo en favor de quién lo hace. Además, la comisión solicitó un pronunciamiento de los binomios presidenciales sobre las acciones de anticorrupción que desarrollarán. Porque señalar que se lucha contra la corrupción es una cosa muy general. Queremos conocer las políticas públicas y aspiramos que los candidatos atiendan este planteamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción. Mientras que la Unidad de Análisis Financiero y Económico también desarrollará un control del gasto de la campaña electoral. Deben entregar los comprobantes de los ingresos y egresos reportados, así como de las contribuciones y las donaciones que reciben. El Ministerio de Finanzas explicó la asignación de recursos que será a los gobiernos autónomos descentralizados. La Asociación de Municipalidades manifestaron que está preocupada porque una reducción complicaría el trabajo ante la llegada del fenómeno del Niño.
El Ministerio de Finanzas respondió a las declaraciones que realizaron varios representantes de la Asociación de Municipalidades respecto de los recursos que se ha asignado en el presupuesto del Estado para los cantones, el cual aseguran es menor frente a lo que les asignaron en el primer cuatrimestre del 2023. El gobierno se ha pronunciado y nos ha dicho, vamos a destinar 300 millones de dólares. Hoy, con este pronunciamiento, nos están reduciendo a los gobiernos autónomos descentralizados 122 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene? El desembolso será de 2.107,5 millones de dólares para el periodo de mayo a agosto. Sería una reducción del 5.46% frente al cuatrimestre anterior. Finanzas, a través de un comunicado, explicó que la reducción se debe a que el presupuesto registró una menor cantidad de ingresos permanentes y, sobre todo, de ingresos no permanentes, es decir, ingresos petroleros. Patricio Maldonado, de la Asociación de Municipalidades, dijo que la reducción perjudica los planes que se tenía para hacer frente al duro invierno y al fenómeno del Niño. En esta ocasión asumimos muchas emergencias, como la que he vivido en mi cantón, como la que hemos vivido, por ejemplo, en Alausí, como la que hoy mismo se está viviendo en Esmeraldas. Vuelvo a insistir, estamos a puertas de un fenómeno del Niño que va a demandar. Según Finanzas, la ley ordena que se distribuya el presupuesto en función de los ingresos realmente percibidos. Y cita textualmente, el Estado no puede entregar recursos que no existen. Andrea Orbe, Noticias 7. Y hablando de presupuestos, cerca de 400 millones de dólares es el presupuesto referencial que pide la Secretaría de Gestión de Riesgos al Gobierno para la implementación del Plan Nacional para enfrentar desastres naturales. ¿Pero qué contempla esta herramienta? Se lo contamos a continuación. Con la finalidad de reducir el número de personas que se ven afectadas por desastres naturales en el país, la Secretaría de Gestión de Riesgos presentó un plan nacional basado en 6 objetivos estratégicos. Pues según su informe, en la última década 1.6 millones de personas resultaron afectadas directamente por eventos peligrosos en el Ecuador. Que guía los pasos para que todos los territorios conozcan a qué amenazas están expuestas y qué deben gestionar con respecto a aquello, y de ahí se enfoca mucho en la gobernanza de la gestión del riesgo. Por el tiempo de implementación, este plan no daría resultados rápidos ante la llegada del fenómeno del Niño, pero sí permitirá visibilizar lo que falta en materia de reducción y mitigación, señalaron las autoridades. El presidente lo apruebe, ahí se publicarán los presupuestos y las acciones. Antes de eso sería lucubrar. Lo que sí está aprobado ya son los 7 millones que anunció el secretario de Planificación para provisionar insumos de asistencia humanitaria para poder responder a la población. Esta herramienta considera dentro de las amenazas a inundaciones, movimientos en masa, es decir, deslizamientos de tierra, sismos, amenazas volcánicas y tsunamis. Y prevé un presupuesto referencial de 369 millones de dólares para su implementación. De este rubro, el 38% se invertiría en generar y promover infraestructura y edificaciones seguras y resilientes, seguido del control de asentamientos y servicios con el 32% del presupuesto. Entre otros gastos, también se prevé fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos, así como la educación. Olga Velasco, Noticias 7. El ministro de Obras Públicas, César Roón, mantendrá una reunión con autoridades del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador para conocer la propuesta sobre cómo mitigar las afectaciones viales que podrían devenir del fenómeno del Niño. El CONGOPE también pidió audiencia con el Ministerio de Finanzas. Escuchemos lo que dijo la presidenta del consorcio integrado por las prefecturas del país, Paola Pavón. Como CONGOPE, el día jueves 15 de junio a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión con el ministro de Transporte y Obras Públicas y las prefecturas del país para presentar como CONGOPE un plan emergente por el tema fenómeno del Niño y entregarle un análisis al ministerio a detalle al día de cómo se encuentra la red vial, sobre todo la red vial nacional. La red vial nacional está sufriendo una grave afectación. Vamos a presentarle al ministro la información que ha sido recogida desde las prefecturas y obviamente pedir soluciones emergentes. En otros temas, el municipio de Quito buscará a través de la ordenanza verde-azul la protección del Cerro Ilaló respecto a su crecimiento urbano y la deforestación. Revisamos a continuación en la siguiente nota cuál es la situación. Parte
Parte de los planes de la actual alcaldía es la protección del Ilaló por los avances urbanísticos. La vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, Estefanía Grunauer, explica que se está tratando de la ordenanza verde-azul, la cual busca declararlo como zona protegida. Allá que hay muchas construcciones dentro de este lugar que muchas veces no se puede parar por la Agencia Metropolitana de Control, ya que son los dueños de los predios. Sin embargo, declarando zona protegida podemos también hacer un tema ya jurídico para que no se hagan estas construcciones. Parte de las amenazas son las construcciones de alta densidad y la deforestación, lo cual provocaría que la tierra se deslice. Ya está erosionando mucho, ya hemos tenido deslaves. Pero tiene que primero pedirse un informe para ver específicamente qué es lo que está sucediendo. Hay informes que se han comentado que se van a realizar con registro aéreo de lo que se está haciendo en el Ilaló. Por otra parte, la Comisión de Ambiente analiza las opciones que se darán a los dueños de los predios como alternativa de construcción. Sino que sea realmente algo para que se pueda vivir de una unifamiliar, de 2 familias. Juan Carlos Avilés, presidente de la Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador, concuerda con que dentro de la ordenanza se debe definir los tipos de construcciones que se puedan levantar en los predios de esta zona. Efectivamente, depredar y lotizar para crear 5, 6, 8 pisos, pues es un tema que no debería de caber en este sistema, Según Avilés, existen varias implicaciones que afectan a toda la ciudad. Cada cobertura vegetal que se descapota hace que todos esos flujos potenciales sean canalizados hacia las vías conectoras primarias, en este caso la ruta viva. Entonces, no es un tema menor, no es un tema que debamos dejar pasar por alto, es un tema de seguridad estratégico para la ciudad, así que esto tiene que involucrar a toda la ciudadanía definitivamente. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en lo internacional les contamos que al menos 79 migrantes han perdido la vida este miércoles tras el hundimiento de un barco pesquero con cientos de personas a bordo al sur de la península de Peloponeso, en el Mar Jónico de Grecia, según ha informado la Guardia Costera. Las autoridades de la nación europea advierten que probablemente aumentará el número de fallecidos. Hasta el momento se rescató con vida a 106 personas, pero no está claro cuántas iban a bordo de la embarcación al momento del accidente. Medios locales calculan que al menos 400 migrantes de distintas nacionalidades viajaban en el barco para ingresar de manera irregular a Europa. 6 personas fueron detenidas por tráfico ilícito de personas. Les contamos que Ecuador y Perú inauguraron el primer centro binacional de atención en frontera, en un evento que contó con la participación de los presidentes Guillermo Lasso y Dina Boluarte. El centro de atención es una obra ubicada en el cantón Macará, provincia de Loja. Hace 25 años que el Ecuador y Perú se dieron la mano para sellar una paz indefinida y desechar cualquier tipo de conflicto fronterizo. Este miércoles en el sur ecuatoriano y norte peruano se inauguró una obra que tiene como fin de crear zonas francas con incentivos tributarios que impulsen la producción, el comercio y el desarrollo. El centro de atención en frontera tuvo un costo de $14 millones y es considerado un hito en la relación diplomática de las dos naciones. Este centro de atención de alto nivel, que seguramente será una referencia para construir otros similares en la región. El funcionamiento del centro nació como parte de un compromiso resuelto en el Gabinete Binacional de abril del 2022, pero en esta ocasión ya no estuvo Pedro Castillo como mandatario del vecino país, sino la presidenta Dina Boluarte. Ambos países creemos que el desarrollo y el bienestar se construyen sobre la base de la unidad y la concordia. La obra se empezó a erigir en 2015, pero le costaron 8 años para estar habilitada a los más de 600.000 habitantes de la frontera común. Un establecimiento moderno que cuenta con todas las facilidades para que nuestras autoridades realicen sus labores en óptimas condiciones, sino que es un símbolo de nuestra determinación conjunta de promover la interrelación entre nuestras poblaciones. La Hermandad de Ecuador y Perú también se conjuga en obras de vialidad, campo energético y gestión de recursos hídricos, según explicó la Cancillería Nacional. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Y hay novedades en el caso Sinohidro. Se vinculó a 3 personas más en el proceso. Se tratarían de la esposa y la nieta de Coto Patiño, quien fue gerente de Recorsa, la empresa que según la Fiscalía habría recibido los 76 millones de dólares en coimas, producto de la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Así también se involucrará a una abogada. La diligencia la presidió el juez Bayardo Espinosa y dispuso como medidas cautelares la presentación periódica de las ahora procesadas, así como la prohibición de salir del país y la colocación de un dispositivo de vigilancia. Con esta vinculación, la instrucción fiscal en el caso se extenderá 30 días más y aumentarán a 40 las personas investigadas por este delito de cohecho. Les contamos la historia de Tomás Molina, un ciudadano que ha donado 106 veces sangre. Su acto de solidaridad inició hace 25 años. Este 14 de junio se conmemora el Día Internacional del Donador de Sangre, un acto de solidaridad que salva vidas. La primera vez fue para ayudar a un amigo que tuvo un accidente. Pues ya me motivó a seguir donando. Tras su primera donación, Tomás Molina no ha parado durante 25 años y lo ha hecho sin fallar cada 3 meses. Ya los mismos señores me incentivaron a donar plaqueta y es cada mes dono plaquetas. Y hoy fue condecorado al ser un héroe anónimo salvando vidas con sus 106 donaciones. Primeramente me siento halagado porque no pensaba en esto. Y segundo, seguir hasta que Dios me tenga con vida y con salud. El gerente nacional del Hemocentro de la Cruz Roja, Aníbal Gaviria, explica que el porcentaje de donación en el país es de un 1,45% del total de la población. Sin embargo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de un 2%. Lo cual nos permite cubrir todas las emergencias, pero todavía tenemos necesidades de sangre. O sea, salvamos vidas, pero cada vez durante el último año tenemos muchísimos retos. Hace un año tuvimos movilizaciones sociales, hemos tenido en el último año terremotos, deslaves, inundaciones, hemos tenido un aumento en la violencia, aparte de todas las enfermedades y partos que tenemos en el día a día. Para llegar a las cifras óptimas de donantes, se requiere que 80.000 personas se sumen cada año. Manuela Bedón, Noticias 7. ¿Sabe usted lo que es un cultivo hidropónico? En la isla Santa Cruz, en Galápagos, esta forma de sembrar plantas y vegetales toma fuerza, pues ahorra el 90% de agua y permite cosechar los productos en menor tiempo. Un equipo de Noticias 7 recorrió uno de estos sembríos y nos tiene un informe a continuación. En la zona montañosa de la isla de Santa Cruz encontramos a Rommel Ochoa, quien desde muy temprano trabaja en sus cultivos, pero estos son especiales, pues los hace a través de la hidroponía. Hidroponía significa cultivos en agua, ¿no? Sin uso de suelo. Entonces ahí plantamos nuestras semillas y luego de ahí crecen mucho más vigorosas, también mucho más limpias. En la hidroponía existen 2 formas de cultivos. El primero mediante el flujo laminar de nutrientes para plantas de hojas como rúcula, acelga, hierbitas y lechuga. Mientras que el segundo mediante el sustrato para obtener tomate, remolachas, entre otros. Como ven acá tengo zanahorias babies, tengo por acá las remolachas, ¿no? Tengo cebollines. Pero ¿cómo funciona? El primer paso será plantar la semilla en estos pequeños depósitos, donde crecerán los primeros días. Después se los rodea con esponja para que únicamente la raíz tenga contacto con el agua. La esponja queda solo es para que se ancle, porque en el caso que si yo la siembro sin esponja va a pasar esto, ¿no? Como lo va a ver acá. Y yo la siembro, se va a hundir, se va a caer, o a su vez se va a ahogar. El agua corre a través de esta bomba por las tuberías de riego, que una vez cosechado el producto, se realiza la limpieza para la próxima cosecha. A través de este sistema se puede ahorrar hasta el 90% del agua y dependiendo de la semilla, la planta puede salir hasta en 45 días. Al ser un cultivo intensivo, entonces utilizo menos espacio y produzco más plantas. Sin embargo, debido a los problemas de abastecimiento en las Islas Galápagos, no tiene un regulador de pH, producto necesario para impulsar sus cultivos. Ya llevamos más o menos alrededor de unos 25 días sin este producto y conseguirlo aquí en Galápagos es muy difícil. En el negocio familiar sus hijos ayudan a cosechar las plantas y su esposa Lucía Valle es la encargada de sellar el producto final que se vende para consumo de los habitantes de la isla y de cruceros turísticos. Para este pedido que tenemos le ponemos de 500 gramos las fundas para ahorrar, o sea, para no mandar tanto plástico.
entonces tratamos de poner más producto en ellas. Además de la agricultura, la segunda pasión de don Rommel es el café, que también lo produce en su granja integral, y esta es otra forma de ingreso para su hogar. Tenemos alrededor de 1.400 plantas de café y estamos produciendo alrededor de 2.500 kilos de café. Desde Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Edison Saavedra, Noticias 7. Tras denunciar la violencia de género de la que fue víctima por parte de su expareja en Panamá, la periodista Verónica Ibarra conversó con Noticias 7 y nos contó que su estancia en el país centroamericano podría durar más de 3 meses. Revela que siente temor por su situación y la de sus pequeños hijos. Sigue escondida en una habitación de hotel a la espera de una solución para abandonar un país ajeno, Panamá, y volver al Ecuador con sus pequeños hijos. Verónica Ibarra denunció a su expareja por violencia de género y en represalia, aún no le permite sacar a su bebé de 3 semanas de vida. Me puso 5 procesos judiciales. Los abrió, son distintos y a todos ellos yo tengo que dar una respuesta legal. Así que mi estancia acá, según los abogados, podría estar durando entre 3 y 4 meses. Ella y su hija de 5 años sí pueden salir, pero no el infante, pese a que la Cancillería ecuatoriana intentó mediar con el ahora excónsul y padre del menor. Veo que no lo lograron, porque tuvieron que desvincularlo. Tengo entendido que el trato era que él dé la firma para que salga el bebé y que conserve su cargo. Pero él prefirió ser despedido. El ex diplomático quiere quitarle al bebé y que ingresen a Verónica a un psiquiátrico porque asegura que tiene depresión posparto. El tiempo que nos conocimos con mi pareja, él era totalmente distinto a lo que me mostró una vez que yo llegué a Panamá. El temor se nota en sus ojos, expresa pánico y frustración por encontrarse en una situación que no pidió. Créeme, lo difícil que es estar en un cuarto de hotel con un bebé pequeño. ¿Dónde lavas tu ropa? ¿Dónde la secas? Los pañales, la fórmula. Mi pequeña de 5 años, ella ya estaba en la escuela acá. Ahora no puede salir por un tema de seguridad. ¿Cómo le hago estudiar? Pasamos encerradas porque tenemos miedo a salir. No sabemos dónde está él, no sabemos qué pueda pasar. La situación es compleja, según explica la abogada Carolina Aguas, porque al ser un proceso penal en el extranjero, el Estado ecuatoriano no puede hacer más. Pero ella sí tiene el respaldo de los derechos universales del niño, en primer lugar, de los derechos humanos y de sus derechos que como madre le corresponden sobre estos menores. Son convenios internacionales que amparan a la mujer contra la violencia. Y Panamá está ayudándola con vigilancia y protección, mientras anhela que la justicia de ese país falle a favor de una madre que acabó de dar a luz y atraviesa un estado de vulnerabilidad. No por el hecho de que ella se encuentre en otro país y no sea nativa de ese país, no debe dársele toda la protección y el Estado debe volcarse a darle toda la protección que como mujer necesita. Ayuda gubernamental o judicial es lo que clama Verónica contra un exfuncionario diplomático que duerme en una casa en Panamá, mientras ella teme por su vida y la de sus hijos en un cuarto de hotel. Lautaro Andrade, Noticias 7. Los casos de maltrato animal que se reportan a diario en Quito a fundaciones es bastante elevado según Fundación Lucky. Son decenas de denuncias, una problemática que se agrava por la falta de conciencia y educación de los dueños de los animales. Animales mutilados, golpeados, atropellados y envenenados son algunos de los casos diarios que se reportan a Fundación Lucky. Hace 2 semanas rescataron a un perrito de 13 años que había sido apuñalado y golpeado al punto de fracturarle la mandíbula. Lamentablemente el pequeño falleció hace algunos días. Nadie nos dio mayor información, por lo que no hemos podido proceder con ningún tipo de denuncia. Pero este caso se suma a decenas que son reportados a esta y varias organizaciones. Lucky tiene hospitalizados a 26 animalitos. Sin embargo, ya casos de extremadamente graves a veces pueden variar entre unos 5 o 6 reportes. Pero en su refugio cuidan a 700 perros y 200 gatos, una cifra que incrementa a diario. Pueden visitarnos, ya saben que los sábados y domingos abrimos nuestras puertas de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ya que sus visitas igual son muy importantes. De esta manera nuestros pequeños igual reciben de su cariño. En la
las visitas pedimos que nos aporten con 2 kilogramos de avena, puede ser de balanceado, ya que de esta forma también tratamos de salir un poquito a la semana. Usamos 7 costales de avena y 7 costales de balanceado diarios en el refugio. Katinka, vocera de Lucky, explica que es necesaria la esterilización por parte de los dueños de mascotas. Empezar por esterilizaciones, concientizar a la gente con esterilizar las mascotas, controlar la venta de animales también, porque o sea, es una manera en la que cualquier persona puede adquirir un animalito y sabemos que no todos son responsables para tenerlos. En la capital existen sanciones administrativas para quienes maltratan a los animales o les causen la muerte, con una multa que puede llegar hasta los $4.500. Manuela Bedón, Noticias 7. Les contamos que un hecho insólito ocurrió en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, cuando en pleno vuelo un ave se impactó contra un helicóptero y rompió el vidrio frontal de la aeronave. El capitán Ariel, valiente, grabó el hecho con su celular y lo compartió en redes sociales. Así es que se observa el cuerpo del ave incrustado en la mitad del vidrio y el rostro del piloto, como ustedes pueden ver, con sangre. Pese al suceso, el capitán continuó con el viaje y no perdió el control del helicóptero. La imagen se ha viralizado en redes sociales. La noche del 13 de junio se reportó un artefacto sospechoso en el puente elevado ubicado al frente del cuartel policial de la ciudad de Esmeraldas. El hecho causó preocupación en la ciudadanía al suponer que se trataba de una bomba. Unidades especializadas llegaron hasta el sitio para determinar si en efecto se trataba de un artefacto explosivo, pero fue descartado. En realidad eran panfletos amenazantes contra los agentes de policía por los trabajos que se realizan en la provincia, aseguró la institución. En temas que siguen preocupando al país, les contamos que un estudiante de secundaria fue víctima, en este caso en el Guasmo, en el sur del Guasmo, en este caso en Guayaquil. La policía investiga este ataque reportado cuando iba hacia clases, terminó siendo atacado. Según la policía, el estudiante recibió 6 disparos. El suceso pasó cuando el occiso se encontraba caminando para su colegio. Sujetos en moto lo interceptaron y le quitaron la vida. Esto va a seguir y no queremos que nuestros hijos corran más peligro por lo que está sucediendo. ¿Ustedes quieren las clases virtuales? Claro. ¿El muchacho de qué colegio es? Del colegio ahí donde lo mataron ahí, por el dispensario. ¿Cómo se llama el colegio? Provincia de Loja. ¿Colegio donde también estaban las amenazas? Sí. ¿Usted cree que las amenazas van a seguir? Y esto va a seguir, compañeros. ¿Por qué cree que mataron al muchacho? No le doy razón por qué habrá sido. Solamente Dios es lo único el que sabe. ¿Los profesores también están amenazados? Sí, no le puedo decir más. Según la policía, el estudiante recibió 6. Pasó cuando el occiso se encontraba caminando para su colegio. Sujetos en moto. Bueno, vamos con la información de inmediato sobre un reclutamiento, ya que este miércoles se inició el proceso de postulaciones para el ingreso a la Policía Nacional. Los aspirantes a directivos con perfil profesional llenaron los cupos disponibles para ocupar una de las 95 vacantes, mientras que el viernes se habilitará el sistema para los más de 5.800 cupos de hombres y 1.500 mujeres que desean convertirse en servidores policiales técnico-operativos. Recordemos que la institución en línea es el primer paso previo a una serie de pruebas físicas, psicológicas y de confianza a los aspirantes a las fuerzas del orden. Diez personas privadas de la libertad de origen extranjero que cumplían condenas por narcotráfico en el Ecuador fueron repatriadas a Colombia para descongestionar las cárceles del país. Los internos cruzaron a pie el puente de Rumichaca en la frontera norte de nuestro país. La repatriación se dio en el puente internacional de Rumichaca, límite político entre Ecuador y Colombia. Los PPLs arribaron desde diferentes cárceles del país, quienes cumplían en su mayoría condenas por tráfico de estupefacientes. Que sin duda Colombia es de los países que más nos colaboran y esperamos seguir avanzando en estos procesos durante lo que queda del año y en todo indefinidamente. Muchísimas gracias, estaremos muy atentos de próximas repatriaciones y le damos la bienvenida a nuestros ciudadanos colombianos. Este es el primer
primer proceso que se da en el 2023. Los repatriados cumplieron el 50% de su condena y el resto lo harán en su país de origen. Vamos a proseguir a recibir a 9 hombres y una persona femenina para que terminen de purgar sus condenas en nuestro establecimiento. Familiares de los PPLs esperaron ansiosos este momento, ya que les facilitará las visitas, puesto que en Ecuador tenían dificultades para hacerlo. Es muy difícil, claro, y con esto de que últimamente pues se subió el dólar, pues peor, nos quedaba más difícil. En las cárceles de Cachi e Imbabura existe hacinamiento de los privados de la libertad. Por esta razón, el SNAI ejecuta estos acuerdos internacionales a fin de descongestionar las cárceles en el Ecuador. Nuestra intención como SNAI es sacar el mayor número de procesos de repatriaciones activas. Los reclusos fueron entregados a las autoridades del IMPEC en Colombia, quienes trasladaron a los PPLs hasta diferentes centros de rehabilitación en este país. La Corte Provincial de Justicia del Guayas informó sobre el caso de una persona que intentó ingresar a la penitenciaría con productos prohibidos. Estaban ocultos en cajas de víveres que supuestamente llegaron como una donación. En las cajas se encontraron 500 cartuchos calibre 1270, 6 canecas de licor artesanal, 5 barriles de cerveza, 24 unidades de aguardiente, 12 de caña manabita y más de 1000 unidades de cerveza. Producto de este hecho, un juez dictó prisión preventiva al sujeto. Las autoridades investigan este suceso para dar con los responsables. En lo internacional les contamos que Wilson es el perro protagonista del hallazgo de los 4 niños en la selva colombiana. Se extraviaron durante la búsqueda y ahora las redes sociales están inundadas con mensajes de cariño hacia el can, cuya búsqueda aún continúa. Wilson, el perro que fue protagonista del rescate de los niños perdidos en la selva colombiana, sigue perdido. Los mensajes de apoyo en redes sociales abundan, con hashtags como Vamos por Wilson, Falta Uno, Wilson, Héroe Nacional. Yo considero que se debe buscar a Wilson de manera prioritaria y usar los recursos que sean necesarios, porque él cumplió con una labor muy hermosa que fue encontrar a los niños. Que pongan todo el empeño para que aparezca el perrito Wilson y los demás, si hay más perdiditos, por favor. El ejército insiste en que la búsqueda no ha finalizado, aunque Leslie, Soleini, Tien Oriel y Christine se recuperen en un hospital militar de Bogotá, luego de 40 días en la selva del Amazonas tras sobrevivir a un accidente de avioneta el 1 de mayo. Bueno, la operación Esperanza continúa. De acuerdo a los lineamientos del señor presidente, señor ministro de la Defensa Nacional, esta operación culmina, Dios mediante, con la ayuda de él, hasta que logremos recuperar al canino Wilson. Más de 70 militares trabajan para encontrar al pastor belga Malinois, de 6 años, que se perdió mientras buscaba a los niños. Wilson fue quien encontró un biberón de Christine entre la espesa vegetación y a casi 4 kilómetros de distancia del lugar del accidente. Parece que tras perderse, el perro fue quien encontró primero a los menores. Se hallaron huellas del animal junto a las de los niños y las hermanas mayores hicieron un dibujo en el que se ve a un perro en medio de árboles junto a un río y lleva escrito en negro el nombre de Wilson. El sábado dijeron que un perro les acompañó por un rato, pero que no sabían dónde había quedado. Yo pienso que hay que buscarlo hasta cierto punto, hasta donde los medios lo permitan, porque pues también sacrificar más vías, más recursos. Wilson no llevaba GPS para evitar que el enemigo lo ubicara en la zona, donde además de animales salvajes y vegetación hostil, hay presencia de rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno en 2016.